Agradecemos la presencia entre nosotros de Julio Baleirón. Él es el director del Instituto Dominicano de Investigación de la Calidad Educativa, recientemente un congreso, y ahí se presentó el resultado de una investigación que ha dado mucho que hablar, con el tema de la deserción y las consecuencias que eso tiene. Pero vamos a solicitarle a Julio Baleirón que sea quien nos diga qué nos dije de esa investigación respecto a la deserción escolar. Y brevemente, ¿qué es el instituto? Cómo no, cómo no. Bueno, Sí. podemos empezar por ahí. Sí. Antes que nada, agradecerle la invitación. Para nosotros realmente es un gusto estar con ustedes y poder compartir, digamos, lo que son las experiencias de este congreso. Nosotros somos el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, es un órgano descentralizado del Ministerio de Educación, que desde el 2008 viene funcionando y que su tarea es ir creando, desarrollando una cultura de la investigación y de la evaluación en el campo educativo. Y para eso nosotros hemos venido desarrollando toda una serie de programas, tanto de programas, digamos, tradicionales, que es la contratación de investigadores para que puedan aportar sus conocimientos a las problemáticas que, digamos, día a día ocurren en las escuelas y en el sistema educativo. Como también nosotros hemos desarrollado 3 programas que de alguna manera también buscan apostar a eso, ¿no? Y que en este congreso, del cual hablaremos, hay evidencias de ello. El primer programa es un programa que llamamos el Joven Investigador, que es un programa que nosotros invitamos a las universidades para que nos propongan estudiantes de término que durante un periodo, 6 meses, puedan estar con nosotros y dedicarse a la investigación. O sea, nosotros de ese grupo hacemos una selección y los mejores, los 12 mejores que en el proceso de evaluación queden, los contratamos, le damos un incentivo económico, una capacitación y luego un acompañamiento. De hecho, en el Congreso varios ¿Eso incluye jóvenes, tesis? ¿Auspiciar tesis sería? No, No. son investigaciones. Investigaciones al margen de eso. Algunos de ellos aprovechan y avanzan lo que puede ser el tema de su tesis de grado, pero no pueden tomar esa investigación como tesis. Okay. Y bueno, ese es uno de los programas. El segundo programa es un programa también que ha generado interés, que se llama el Maestro Investigador Innovador. En este caso, lo que hacemos es también contratar y capacitar a un grupo de maestros de aula, tienen que ser maestros de aula, que detecten un problema en el aula con los aprendizajes y entonces hagan un estudio buscando solución a ese tema. Ese programa, el Maestro Innovador, el Investigador Innovador, también es uno de los programas que venimos desarrollando. Y el último de esos programas especiales es un programa que le llamamos la autoevaluación de centro. A los directores y a la comunidad educativa los invitamos a que se inscriban y entonces hay una plataforma vía la web donde los centros, ellos mismos se autoevalúan y nosotros lo que hacemos es darle la información y después acompañarlo en el uso de esa información. O sea, esos son 3 programas que nosotros entendemos que pueden ayudar a generar una cultura de evaluación e investigación, pero al mismo tiempo de buscar soluciones a problemas que se nos plantean en el día a día en la escuela dominicana. Uno de los temas que se planteó en el Congreso, al que hace referencia, tiene que ver con la deserción escolar. Y esa ha sido una preocupación. Claro. Sobre todo porque muchos de los que desertan de las escuelas tampoco tienen la oportunidad de insertarse en el mundo laboral. Exacto. Y ahora se le está llamando los sin-sin. Así es. O nini. Los nini es un término despectivo que se está superando. Ahora he visto el nombre de sin estudios, y sin trabajo. Y sin trabajo. ¿Cuáles son los hallazgos de ese estudio que ustedes acaban de hacer, más importantes? Bueno, hay varios estudios que se presentaron en el Congreso con ese tema. Quizá decir previamente que efectivamente, tal y como planteas, el tema yo a veces prefiero llamarle, más que la deserción, yo prefiero llamarle la exclusión. ¿Por qué? Porque en sentido general,
los niños y las niñas, los estudiantes que, digamos, dejan de asistir a la escuela son los que vienen de las capas más pobres. Y posiblemente uno dice, bueno, la escuela tiene la obligación, la escuela y el sistema tienen la obligación de por lo menos mantener a esos muchachos y asegurar que esos muchachos terminen su escolaridad. Y ese es un tema político, o sea, es una de política educativa. Y efectivamente, si uno toma los datos que ofrece el mismo sistema de gestión de información que tiene el sistema educativo, se da cuenta que, por ejemplo, hay una normativa que dice que el estudiante de primero a segundo y de segundo a tercero debe avanzar, no debe repetir. Sin embargo, no debe repetir, dice la normativa. Sin embargo, encontramos niños ya en primero de primaria, niños en segundo de primaria que repiten, violando la normativa. ¿Qué sucede? Que el mismo sistema ya ha podido detectar que en la medida en que el estudiante repite, el riesgo de dejar la escuela aumenta. Claro. Aumenta. Y eso es un tema que se ha estudiado en América Latina, es un tema que se ha estudiado yo creo que en todas partes. Un factor fuerte de exclusión o de repetición, como se le quiera llamar, tiene mucho que ver con la repetición. Y un tema que está claro es que la repetición no asegura aprendizaje. Es decir, porque un niño repita, porque un estudiante repita, no es que va a aprender más, no lo va a hacer. Aunque hay estudios que dicen, bueno, hay estudiantes que aprovechan y avanzan, sí, pero la mayoría de los estudiantes no avanzan. Y en el caso nuestro, para que tengan una idea, si nosotros tomamos una cohorte de 1000 niños en primero de primaria, terminan la secundaria, el cuarto de secundaria, en 12 años, o sea, sin repetición, alrededor de 497. Alrededor de 497. La mitad. La mitad. Ahora, cuando van a pruebas nacionales... La mitad desertan antes de llegar un poquito más de la mitad ya salen del sistema. Sí. O sea, llegan 497 en 12 años. Claro, hay estudiantes que van a terminar en 13, en 14, 15, claro. O no terminan. Ahora, de esos que terminan en 12 años, cuando van a pruebas nacionales, aprueban el 60%. Y el 40% se queda. Quiere decir que si yo miro ese dato, yo estoy diciendo que casi de cada 1000 niños realmente termina efectivamente su escolaridad en 12 años para poder o seguir a la universidad o hacer una carrera técnica, 300 de cada 1000 muchachos. Eso es un tema serio porque yo creo que si hemos avanzado, un elemento que hemos avanzado... Ese es el 30%. El 30%. El 70% se quedó atrás. El 70% se quedó atrás. Entonces uno puede decir, bueno, en República Dominicana quizá uno de los indicadores que mejor, y Rafael lo conoce muy bien porque en plan decenal recuerdo perfectamente que en la década de los años 80 uno de los grandes problemas era la cobertura. La cobertura se resuelve prácticamente. O sea, y se ha estado resolviendo. Es que a primero de primaria entra el 97%, el 98%. Se nos queda un 3 todavía, un 2. Está bien, sí, pero yo creo que casi es universal ahí están ya. los casos, por ejemplo, yo te puedo decir en un estudio que hicimos sobre educación inicial, aún en una escuela que haya 1, 2, 3 aulas de educación inicial, las familias no mandan a los muchachos. Yo tengo escuelas como sistema educativo que tienen la disponibilidad de aulas y sin embargo, en vez de que estén funcionando las 3, están funcionando 2. Y hay una que tiene al maestro, que tiene todo el material. Pero no tiene a los estudiantes. Hicimos el estudio y fuimos a la familia. Aunque esa no es la única causa. Sí, pero espérate, fuimos a la familia, le preguntamos, ¿y por qué ustedes no mandan a los muchachos a iniciar si hay un aula que está funcionando? Algunos padres nos decían, es que ahí lo que se hace es jugar. Creyendo que no se aprende jugando. Que no se aprende jugando. O a esa edad. En el peor, la situación que se da sobre todo en la zona rural, es que el niño trabaja. O sea, acompaña al papá al campo. O la niña se queda cuidando al niño más chiquito. Pero no lo envía. No lo envía. Y eso es un tema serio. ¿Qué pasa con estos chicos y chicas
que desertan de la escuela. Perdón, antes de eso, yo quisiera preguntarle, ¿qué incidencia ha tenido en la deserción la tanda extendida y la alimentación? Sí, mira, yo creo han ido mejorando los indicadores. Yo creo que hay que todavía darle un tiempecito más, porque como tú sabes, en educación los cambios no son de un día para otro, eso tenemos que tenerlo claro. Es decir, la tanda extendida como política implica una inversión muy grande, implica todo un conjunto de actividades que son complejas. ¿Por qué? Porque pasar de una cultura, de una tanda, que es una cultura que está instalada en la conciencia misma del maestro, pasar de una tanda donde él en 4 horas mal contadas va a hacer una serie de actividades, a pasar a 8 horas, no es sencillo. ¿Qué ha pasado en muchas escuelas? En una evaluación que nosotros hicimos, es que a pesar de eso, se da clase en la mañana y se juega en la tarde. Y uno dice, pero eso no es tan extendida, o sea, tan extendida. No se hace nada en la tarde. En la tarde los muchachos están ahí. Pero no es en una escuela, juegan. parece que esa es la norma. Parece que hay muchas escuelas que funcionan así. Hay muchas escuelas, algunas escuelas que ya a las 2 de la tarde despachan. No duran hasta las 4 de la tarde. Ahora, ¿qué ha pasado? Que uno ha ido haciendo estudios y hemos visto cómo en aquellas, no se puede decir en la generalidad de las escuelas jornadas extendidas, pero en muchas de estas escuelas jornadas extendidas, sobre todo aquellas que mejor funcionan, los resultados en pruebas nacionales han ido incrementándose poco a poco. Lo cual uno dice, bueno, es una tendencia. Eso es una tendencia que puede ser interesante. Hay que ver si esa tendencia se mantiene. Exacto. Porque yo no puedo tomar un año, porque la curva en pruebas nacionales, yo duré ahí 11 años en pruebas nacionales y uno dice, es una radiografía que va así, permanentemente, que sube, que baja, que sube, que baja. Entonces, cuando sube en un año, yo tengo que esperar al otro año siguiente para ver si sigue subiendo. Sí. Porque si no, puedo caer en lo que es el comportamiento normal del... Pero esto de las tandas extendidas, y bueno, yo oigo maestros que dicen que se está perdiendo el tiempo, porque terminó a las 12 del mediodía la docencia, y viene la tarde, que es básicamente los maestros a bregar con los muchachos, sin docencia. No hay tarea, no hay nada, y no hay un sistema. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el ministerio como tal no ha podido elaborar un plan de trabajo, un plan educativo, tomando en cuenta esta nueva realidad, la tan extendida. No, yo creo que el plan, que viene siendo el currículo, está ahí. Y el currículo tiene hoy día suficientes cosas como para uno poder trabajar en la escuela. Ahora, era lo que te decía al inicio. Si no cambiamos la cultura del propio hacer de la escuela, de que entienda, de que, por ejemplo, matemática no necesariamente hay que darla a las 8 la primera hora. La matemática ya la puedo dar a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde. Es decir, yo tengo un conjunto de áreas disciplinarias, un conjunto de actividades, dependiendo del nivel, para trabajar con los estudiantes, y yo sé que yo tengo 8 horas para eso. Bueno, organizo todo eso en función de las 8 horas. Ahí en el currículum, digamos... ¿Y tienen libertad los maestros para hacer eso? Claro que sí. La escuela tiene la autonomía como para poder organizar su trabajo. O sea, no tiene que ser clase en la mañana y recreación en la tarde. Eso no tiene que ser así. O sea, usted tiene que organizar. Pero hay cosas, por ejemplo, mire, mis hijas estudiaron en un colegio privado. Entraban a las 7:30 y salían a las 2:15. Había docencia durante todo ese proceso. O actividades continuas, se había programado para hacer eso. Así hay muchos colegios que funcionan. Claro. ¿Por qué en la enseñanza pública no se puede establecer una distribución del tiempo en función de las necesidades de formación de los alumnos? Mira, y no se deja la libertad de que cada maestro haga lo que quiera. Ahí hay un tema que yo creo, yo no sé, o sea, podemos discutir mucho sobre ese tema. Yo tengo una idea que la mantengo de hace mucho tiempo. Yo digo, la escuela en sentido general es autónoma. Tú no vas a poder poner en cada escuela, vamos a llamarle así, entre comillas, ¿no?, a un policía, a un supervisor,
que obligue a la escuela a trabajar, porque a ese supervisor, entonces hay que poner también otro supervisor, que obligue a ese supervisor a trabajar. Fíjate que por qué en el sector privado, y yo te puedo decir, bueno, en algunos centros del sector privado funcionan porque tiene un gerente, porque tiene un director, una directora que está atento a ese proceso o sea, no negocia ese proceso. Yo conocí una escuela, fíjate lo interesante, una escuela en Villamella, que funciona en la mañana como centro privado y funciona en la tarde como escuela pública. Pero es la misma directora. No se pierde tiempo. Es la misma directora. Ella funciona con la misma lógica en una tanda en la mañana y funciona con la misma lógica en la segunda tanda. Sí dice, me da un poco más de, como dice, de brega, lograr que el maestro en la tarde realmente funcione. Porque el maestro en la mañana que está en el sector privado, él sabe que si no funciona la escuela, la directora la puede sacar de la escuela. En el sector público no hay todavía no existe un régimen de consecuencia. No existe un régimen de consecuencia. Yo, si soy maestro y soy el peor maestro, voy a recibir el mismo pago que el mejor maestro, por ejemplo. Ese es un tema. Sí. Ese es un tema. Pero y sin segundo, la necesidad, trabaje o no trabaje, ¿quién me saca de la escuela? Bueno, o los estudiantes tengan buenos resultados en los exámenes o sean pésimos, da igual. Da igual. Da igual. Bueno, ese es un tema que habría que resolver, pero también, cierto, no puedes tener un policía en cada aula o en cada escuela para vigilar todo esto, pero sí las normas generales tienen que existir. Claro. Y entonces lo que uno ve, lo que usted señaló, que usted vio en una escuela, pero que parece que es en todas las escuelas casi que. Pero fíjate. Es más, es casi imposible ver un ejemplo de una escuela que haya organizado, a partir de la tanda extendida, su tiempo, el manejo del tiempo, de una manera innovadora que se pueda plantear como un ejemplo. Pero fíjate, el buen comportamiento ciudadano, vamos a llamarle así, no depende de la existencia o la inexistencia de una norma. Tú tienes la ley de tránsito. Tú tienes la ley de tránsito. El tránsito nuestro es un caos, a pesar de la ley. Tú tienes... Porque la ley no se aplica, profesor. Por eso te digo, o sea... Porque el tránsito no es un caos. Bien. En ciudades con mucho más movimiento vehicular que aquí. No, de acuerdo, porque ahí se respeta la norma. En el caso nuestro, ¿okay? Yo te ponía el caso de que el niño en primero y segundo, hay una norma, y esa norma está establecida desde principios de los años 90. Como en ese grupo de estudiantes, de primero a segundo, y Rafael me puede decir si es así o no, cuando nosotros trabajamos en plan decenal, era el paso donde más pérdida teníamos, de primero a segundo. Se establece la norma para que el niño, porque es preferible que el niño continúe. Y no perderlo desde que entra a la escuela. Está la norma y sin embargo, a pesar de la norma, hay niños que repiten. Yo te puedo decir. ¿Pero es un fracaso de la gerencia educativa? Claro que sí. Claro. Es que el director es el responsable de eso. El director tiene que velar, uno, porque el maestro haga lo que tenga que hacer en su aula. Y segundo, porque se cumplan las normas en la escuela. O sea, ¿quién es el funcionario? Porque el director es un funcionario. Claro. El director de una escuela es un funcionario. Claro que sí. Él tiene que velar por el respeto a la norma, por el respeto al currículum, por el respeto al cumplimiento del horario, por el respeto al cumplimiento del calendario. Él es el funcionario. Profesor, la pregunta original que le hice, ¿qué pasa con estos muchachos y muchachas que se quedan fuera de las aulas? Tú lo vas a ver. ¿Cuáles son las causas por las que salen y qué pasa con ellos? Gracias. Tú lo vas a ver, por ejemplo, que nosotros tenemos serios problemas de delincuencia juvenil. Serios problemas. Muchos jóvenes en la calle. A veces, bueno, algunos de ellos trabajan, algunos de ellos hacen cosas, pero hay otros que no están haciendo nada. No están haciendo nada. El ocio en la juventud es peligroso. El ocio es peligroso. Y sobre todo en una sociedad como la sociedad que nosotros vivimos, donde se vive de la apariencia. Pues el Estado no tiene ningún plan para esos muchachos cuando salen de la escuela. Bueno, ya eso es un tema
que desborda, digamos. Las funciones del instituto. Claro. Porque de hecho... ustedes no estudian, por ejemplo, cuando hicieron el trabajo, yo no los conozco a profundidad, más allá de lo que ha salido publicados en los medios, pero no indagaron sobre qué pasa con estos muchachos en la realidad. Sí. Bueno, uno tiene, no en ese caso, no en ese estudio, sin embargo uno tiene por otros estudios que se han hecho sobre el tema del estudiante que ni estudia ni trabaja y el aumento de la delincuencia. Eso se ha estudiado, claro. Y eso es un tema serio. Y no solamente eso, tú te das cuenta que nos aumenta la delincuencia, aumenta el abuso del alcohol, aumenta el abuso de muchas otras sustancias en jóvenes que no tienen, de pronto, viven desesperanzados, no tienen expectativa, porque la sociedad tampoco les brinda expectativa. Tú tienes también... Eso también sin esperanza. Bueno. O sin expectativa. Sí, es así. O sea, sin trabajo, sin estudio y sin esperanza. Pero también tú tienes, porque yo creo que hay un problema del Estado, responsabilidad del Estado en términos de políticas públicas, y hay un problema también de un sector productivo que es limitado. Por ejemplo, cuando uno tiene que jóvenes vinieron con una maestría, por ejemplo, vienen con una maestría después de muchos esfuerzos, y incorporarse al sistema productivo, qué complejo y difícil es. Entonces tú dices, ¿y entonces qué está pasando? O sea, si yo no armonizo la política pública y armonizo también la oferta de empleo. También. Pero hay estudios que han demostrado que entre más nivel educativo, mayores posibilidades de conseguir un empleo. No. Bueno, de hecho, un estudio que se presentó ahí, que para mí es un estudio sumamente valioso, que se llama Valorando la Educación, aprendiendo a valorar la educación. La hipótesis que se manejó en ese estudio es un estudio experimental con 1.200 escuelas, no estamos hablando de cualquier cosa, un estudio grande. ¿Qué probó el estudio? Que si yo le doy información al estudiante sobre qué significa estudiar, por ejemplo, se le dio información sobre una persona, según el Banco Central, una persona que no terminó la primaria, en promedio, ¿cuánto gana en el país? Una persona que terminó la primaria, una persona que terminó la secundaria, una persona que se hizo profesional. Se le presentan esos datos y la persona ve que efectivamente el promedio de ingreso salarial es diferente de un paso a otro. Bueno, en el estudio se pudo probar que aumentaba de manera significativa la permanencia en la escuela. La permanencia. Entonces, eso es un dato para política pública importante, es decir, si yo conociendo, yo como familia o yo como estudiante, conociendo, mira lo que sucede cuando una persona estudia, mira cómo cambia su vida económicamente o socialmente, eso genera permanencia. Entonces estamos ante una posible política pública que puede ayudar a contribuir a que disminuya, no lo va a eliminar, la información sola no va a eliminar, pero aporta. Brevemente, porque ya viene el tiempo sobre nosotros. Tenemos un currículo por competencia. Por competencia. Y la pregunta es, ¿y los maestros tienen la competencia para enseñar esas competencias? Bueno, yo no me atrevo a decir ni que sí ni que no. Yo lo que te puedo decir es, la formación del maestro hasta ahora no fue por competencia. La formación del maestro hasta ahora fue por contenido, enseñar contenido. Depositar contenido. Depositar contenido. Más que enseñar. Por eso ha habido un esfuerzo muy grande entre ambos ministerios, el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, porque la formación docente esté centrada en competencia. Porque ¿de qué vale que yo tenga un currículo por competencia y un maestro sin competencia o sin desarrollar su competencia? De hecho, muchas universidades están trabajando en ese tema, el Instituto de Formación Salomé Ureña, el IFODOSU, que es como la universidad del sistema público, viene trabajando ya desde hace 3 años, 4 años en ese proceso, y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar cuando esa generación de docentes nuevos se incorpore al sistema? Que ya están formados por competencia. ¿Qué va a pasar? Esa es una expectativa que todos tenemos. Sí. Uno espera que, bueno, ese maestro va a tener un manejo del currículum mucho más efectivo que aquel que todavía no tiene esas competencias, que es el resto. Por ejemplo, nosotros ahora que estamos en el instituto con la evaluación del desempeño, uno dice, estamos
por ejemplo, un trabajo que hemos hecho que ha sido interesantísimo, es observar al maestro en el aula. Todavía estamos procesando, o sea, no tenemos resultados. Esa es la evaluación que se está haciendo. Esa es la evaluación que se está haciendo. Que ¿Ustedes todavía participan como instituto en esa evaluación? somos los que dirigimos. Ustedes son los que dirigen eso. Sí. Y entonces, pero caramba, profesor. ahí hay un tema, cuando tengamos resultados, cuando tengamos ¿Cuándo datos. vamos a tener los resultados de eso? Bueno, nosotros tenemos la obligación de entregar resultados ahora en diciembre para lo que tiene que ver con aplicación de incentivos. Estamos tratando de salir de esa parte para poder profundizar en la parte diagnóstica, porque la parte diagnóstica es mucho más importante todavía. Para que tenga una idea, se le va a dar un informe a cada maestro. O sea, cada maestro va a recibir un informe. Un informe de su situación particular. Cuáles son sus fuerzas, fortalezas y cuáles son sus debilidades y las recomendaciones que pudiéramos hacer. Y los directores manejarán eso. Si no, porque se le va a dar un informe a la escuela. Claro. Un informe al maestro, un informe a la escuela, un informe al distrito y un informe nacional. O sea, se van a hacer esos 4 informes de tal manera que la política de capacitación y de acompañamiento del maestro se fundamente en la evidencia. Exacto. Y no en los buenos deseos, sino en la evidencia que tenemos de lo que hace el maestro en el aula. Y le cuento una anécdota para que vean cómo este proceso es interesantísimo. Una maestra que terminó de ser valorada, terminó el trabajo del observador, nosotros capacitamos 550 pares observadores, terminó su trabajo y una niña pidió, eso en 6º grado, una niña pidió la palabra y le dice a la maestra, maestra, profe, entonces mañana vamos a dar la clase igualita que hoy. Eso para mí fue una cosa interesante, porque yo dije, eso me significa que la maestra puede hacerlo mejor. Claro. Porque ella se preparó para la observación, se preparó. Pero se puso en evidencia que ese día era distinto a los otros. Que ella, para mí, que ella puede. Que ella puede. Ahora, ¿cómo romper esa cultura? Que yo creo que es un reto que tiene el sistema educativo dominicano, de que no demos el 100%. Para mí eso es un tema serio que enfrentamos en el sistema educativo. Se nos acabó el tiempo, profesor Julio Baleirón, director del Instituto Dominicano de Investigaciones de la Calidad Docente. Muchísimas gracias por venir, qué interesante ha sido conversar con usted. Gracias por la invitación. Bueno.